patologías que pueden afectar en diferentes edades o puede afectar en todo el neonato al momento de nacer, ¿no? Una de las patologías más frecuentes que se presenta en neonatología es el síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Esta patología, ¿no?, puede presentarse son 3 las más frecuentes, ¿no?, que vamos a ver ahora, y estas pueden presentarse según la edad gestacional, ¿no? Hay una que es muy frecuente en los prematuros, otra en los postérminos, ¿no? Y bueno, la otra se da en los recién nacidos de término. La primera de todas vamos a dar el síndrome de distrés respiratorio neonatal producida por enfermedad de membrana hialina. Esta enfermedad de membrana hialina se da sobre todo en recién nacidos prematuros, es exclusivamente de prematuros. En esta patología hay un déficit surfactante. Lo que sí tiene es que recuerden que hay otras patologías que producen déficit surfactante, ¿no? No solamente es producto de enfermedad de membrana hialina, ¿no? Por ejemplo, una neumonía connatal de un recién nacido de término puede bueno, como decía, la neumonía connatal puede afectar también, ¿no? Bueno, puede afectarse en otras patologías, como por ejemplo la neumonía connatal, esa infección misma, recuerden que el recién nacido, cuando nace todavía no ha completado algunas pautas madurativas, ¿no? Todavía se está activando, ¿no? Está adaptándose. Y en algunas ocasiones, cuando sale con alguna patología base, una neumonía connatal o un síndrome de aspiración meconial, este surfactante todavía la producción del mismo no es al 100% y la misma infección puede consumir rápidamente surfactante, ¿no? ¿A qué va esto? A que el déficit de surfactante no es solo exclusivo del prematuro. Sí, la enfermedad membrana hialina por déficit de surfactante es de prematuro, ¿no? Y esto generalmente se da que en los primeros días, en las primeras horas, nacen recién nacido de prematuro, a veces nace ya con dificultad respiratoria inmediata y otras veces se va instaurando esta dificultad respiratoria a los minutos siguientes, ¿no? Entonces muchas veces tenemos neonatos que nacen con APGAR 9-10, 10-10, ¿no? Y de repente se van afectando su mecánica respiratoria, ¿no? Si no se hace tratamiento de esto inmediatamente, es muy probable que tenga una escasa sobrevida, ¿no? Que esto en poco tiempo se produzca el óbito recién nacido y, y cada vez, una vez que nace, como le dije, puede pasar que nace con un APGAR 9-10 o 10-10, hermoso, divino, y de repente se va a ir deteriorando, ¿no? Hasta llegar al óbito. Para que produzca una enfermedad de membrana hialina, como todas las patologías, tiene su factor de riesgo, ¿no? Es evidente que en los menores de 34 semanas, o sea, prematuros, recuerden cuando seguramente vieron recién nacido normal, no sé si vieron todavía, las clasificaciones son prematuro, de término y postérmino, ¿no? Y bueno, uno clasifica como prematuro
a los menos de 36 semanas. Estos menos de 36 semanas, por ahí entre 35 y 36 semanas no tienen tanto riesgo porque ya han completado la maduración, pero los menos de 34 semanas sí, porque todavía no están completamente madurados. Los hijos de madre diabética, y hay una explicación. La diabetes retrasa la maduración pulmonar, ¿no? Por eso es que muchas veces uno tiene muy en cuenta el antecedente de el hijo de mamá diabética, no solo porque este niño va a nacer y va a tener un trastorno metabólico seguramente, ¿no? Porque primero nace y bueno, vamos a tener que controlar el tema de su azúcar, también vamos a tener que controlar su parte respiratoria, ¿no? Hermanos con antecedentes de alguna ya que hayan tenido una enfermedad de Mendeliana, asfixia perinatal, ¿no? Ese recién nacido que nace con un Apgar 3 en 3, 3 en 4, una cesárea, como las cesáreas muchas veces, si uno por ahí extrae o sea, si uno hace, vieron que está hoy en día todo casi cesárea, al menos acá casi el 98% tenemos cesárea, y recuerden que ahí la cesárea es algo que produce trastorno adaptativo, ¿no? Después vamos a ver el porqué. La hidrox fetal, el déficit congénito de algunas enzimas, ¿no? Que se encuentran que son las que se encuentran formando de unas enzimas de los fosfolípidos, estos que se encuentran formando el surfactante, ¿no? Porque cuando vemos, vamos a ver que el surfactante tiene muchos fosfolípidos de diferentes. La hemorragia materna, el uso de no corticoide prenatal. Cuando uno sospecha que viene un nacimiento prematuro, lo que hace usted traer la maduración, ¿no? Hace la maduración con dexametasona, 2 dosis, ¿no? Y de ahí espera, por lo menos tiene que tener 48 horas de haberse inyectado para que surja el efecto. Muchas veces la mamá entra con una amenaza de parto prematuro, 32 semanas, 33, le colocan la dexametasona, pero no da tiempo a que esta haga su efecto, ¿no? La raza blanca, el que sea varón, ¿no? Varón en neonatología es considerado como en neonatología el varón es considerado, como decirlo, como más débil, ¿no? Porque tiene una sepsis, sí, y por ahí hacen la sepsis una nena, hacen femenino masculino, el masculino va a ser el que más va a ser afectado. Si nacen mellicitos, por ejemplo, y seguramente que el varoncito va a ser el más afectado, ¿no? Siempre, o sea, hay ese índice, no sé, hay una explicación del por qué, pero sí hay varios estudios que las patologías neonatales afectan más a los recién nacidos varones, prácticamente es todo. El estrés, bueno, el segundo gemelar y el estrés por frío, ¿no? Recuerden que yo le comentaba ustedes no, perdón. En neonatología es muy importante la temperatura, ¿no? La temperatura, el ambiente en donde van a nacer el bebé. Por eso muchas veces es la pelea con los obstetras. Ellos tienen calor, nosotros tenemos frío. Y a veces en época de esta, por ejemplo, así como estamos ahora, ya comienza a tener periodos de calor y frío. Ellos tienen el aire ya y nosotros todavía permanecemos con estufa. Es muy importante cuidar el tema de la temperatura, ¿no? Porque no solo puede producir la respuesta lenta de la producción de surfactantes, sino como vamos a ver ahora, otras patologías como el trastorno adaptativo, ¿no? La etiología, bueno, la enfermedad membrana es el déficit de producción o liberación del surfactante, ¿no? Cuando más prematuro es, más grave esta patología y, como dijimos hoy, en menos de 35 semanas, o sea, en prematuro se puede dar. El surfactante, bueno, está compuesto por fosfolípidos, ¿no? Y varias enzimas, varios
que, bueno, esto no es necesario que ustedes lo sepan, trabajas tabla, ¿no? Pero que sepan más o menos que hay esa producción. Esto hay también factores que van a ayudar, ¿no? A que este surfactante se active, como también factores inhibidores, ¿no? El surfactante, por ejemplo, el corticoide lo va a estimular, por eso se le coloca a la mamá cuando sospechamos una amenaza o parto prematuro, ¿no? Ya se le puede colocar de esa metasona, el estradiol, ¿no? Drogas beta-adrenérgicas, la prolactina, la tiroxina, el factor de crecimiento epidérmico, el factor neumocítico, el fibroblasto, ¿no? Son estimulantes, la RPM, o sea, la ruptura prematura membrana. Una vez que se desencadena esto, también acelera la producción de surfactante, ¿no? Hipertensión materna y el famoso RCI. Son todos factores estimulantes. Lo que sí va a inhibir va a ser la insulina y los andrógenos. Por eso les dije hoy que teníamos que tener cuidado en el momento de tener niños prematuros nacidos de madres diabéticas. Es más, es un hecho que el hijo de madre diabética puede llegar a ser de edad gestacional pequeña, ¿no? Puede tener 34 semanas, un estrés respiratorio por déficit de surfactante, pero pesar mucho, ¿no? Pesar 4 kilos, 5 kilos, ¿no? Las mamás diabéticas generalmente tienen hijos grandes, ¿no? Macrosómicos. Y eso engaña, ¿no? Porque uno ve nacer ese gigante y sin embargo la edad gestacional es pequeña. Con más razón debemos tener cuidado en este pequeñito gigante, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del surfactante, las funciones del surfactante? ¿No? Hacer disminuir la tensión superficial, evitando el colapso neuronal. Por eso cuando uno, por ejemplo, tiene un paciente que hace un paro respiratorio, ¿no? O que necesita ventilación a presión positiva, uno debe tener cuidado al momento de hacer este tratamiento, ¿no? En los niños con enfermedad membrana porque no tener surfactante, esa tensión va a ser rígida, ¿no? Y si yo aprieto mucho la bolsa de bambú, lo que voy a lograr es realizando un neumotor, ¿no? Entonces tiene que ser suave, ¿no? Y no apretar demasiado esta bolsa de bambú para justamente, primero uno va a apretar para tratar que se siga colapsando los alveolos, ¿no? Y otro, evitar que realice un neumotor, ¿no? Así, por eso una de las funciones es disminuir la tensión del surfactante, ¿no? También lo que hace es evitar el edema, ¿no? O sea, vieron que cuando el recién nacido nace, tiene muchos líquidos en los pulmones, esto se va reabsorbiendo a medida que el niño llora, a medida que pasan las horas. En los recién nacidos términos es prácticamente casi inmediato esta absorción de los líquidos, la absorción de edema, pero en los prematuros se tarda un poquito más, ¿no? Mejora la capacidad residual funcional, ¿no? La presión media de la vía aérea, la ventilación profusor y el índice alveolo arterial de oxígeno. La resistencia al trabajo respiratorio, ¿no? Todo eso ayuda el surfactante. Por eso cuando nace el prematuro no es que nace sin surfactante, nace con algo de surfactante, pero esta medida que va pasando las horas se va agotando porque el niño no puede producir, ¿no? Porque recuerden que todavía estaba la producción, todavía no se había desencadenado. Disminuye la presión de la arteria pulmonar y aumenta el
eh, la función del surfactante, ¿no? Va aumentando, este mismo hace una retroalimentación también, ¿no? Y mejora la función ciliar. Bueno, esto más que nada es también un mecanismo, ¿no? De lo que va a ir evitando, ¿no? Este surfactante, ¿no? Y le dije que el pulmoncito se hacía blando, bien normal, uno lo ventilaba y ventila bien, y a medida que va transcurriendo las horas, este pulmoncito se va volviendo más rígido y se van a produciendo atelestasias, ¿no? En diferentes puntos, ¿no? Lo que va a ir originando una hipoventilación, una alteración en la ventilación-perfusión, ¿no? Con alteraciones en el medio interno. Este niño va a tener eh, no solo la taquimea, ¿no? La taquimea, la taquicardia, sino también va a empezar a tener hipoxia neonatal, va a empezar a bajar la saturación, va a empezar a bajar el pH, por lo que también va a tener alteración metabólica y va a agravar aún más esta respiratoria, y también al ser prematuro todavía tampoco regula bien lo que es temperatura, va a tener hipotermia, lo que también va a llevar a una apnea, ¿no? Con mayor alteración del medio interno, ¿no? Recuerden que este paciente entró con síndrome de dificultad respiratoria por déficit surfactante y puede evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria luego al óbito, ¿no? Si no trato en forma rápida, ¿no? La hipoxia y la acidosis originan aún mayor vasoconstricción pulmonar, ¿no? Por eso es importante que al momento de nacer el prematuro tengamos siempre preparado el oxígeno, ¿no? Siempre el oxígeno primero, quizá lo podamos dar por halo, después ya por ventilación a presión positiva, después ya vamos por CPAP y después ya vamos a intubación, ¿no? O sea, siempre ayudarle con el oxígeno, ¿no? Este niño nace, como le dije, el primero, van a ser bien, ¿no? A lugar 10 en 10, 9 en 10, hermoso, divino, quien va a comenzar con taquimea, quejido intenso aspiratorio, ¿no? A ver, ¿no? Sí, incluso van a ver que va a tener mayor secreciones bucales, a medida que va avanzando la dificultad respiratoria, estas secreciones se van haciendo más presentes. Tiraje, tanto subcostal como intercostal, primeramente va a ser así, después se vaya ser generalizado, hasta un punto que le llega en un momento que el niño ni tiraje puede tener, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que, como le dije, este pulmoncito primero es blando, a medida que se va agotando el surfactante se va produciendo rígido, entonces el niño no tiene esa capacidad de expander y tampoco y ya como es tan pequeño ya se va agotando, ¿no? Entonces va a disminuir también a medida, así como aumenta el trabajo respiratorio, también va a llegar un momento que va a disminuir, ¿no? Aleteo nasal, coloración cianótica, ¿no? Estaba rosado, hermoso, divino, y de repente queda moradito. Disminución de los ruidos respiratorios o abolición es así, ¿no? Primero el oculto y parece que tiene un montón de secreciones, rales gruesos, ¿no? Una pelea de gatos, le digo yo primero, se escucha de todo, y después esto van disminuyendo, ¿no? Porque justamente porque el niño no puede hacer esa aspiración, ¿no? Ya llega un momento que ¿eh? Llega un momento que este pulmón ya no se puede expandir, ¿no? Entonces el niño respira y eso ya se hace una respiración superficial, ¿no? Estertores finos, fatiga, disnea intensa, cianosis, hipotensión, palidez, quejido y respiración irregular más amena, ¿no? Esa respiración se va a producir. Recuerden que en la etiología de respiración es tóraco-abdominal. Esto después ya se hace cada vez más abdominal que torácico, ¿no? Acidosis mixta, edema, ilio y oliguria.
Bien, bueno, acá se está alargando ¿no? el tiempo. En caso que se corta, lo suspendemos, ¿no? Porque me tarda un montón de volver a entrar. Bueno, Para evaluar esta dificultad respiratoria, ¿no? Por enfermedad de membrana hialina, tenemos el test de Silverman. Este test de Silverman no solo me va a servir para la membrana hialina, sino para todos los casos de dificultad respiratoria que tengo, ¿no? Entonces yo voy a mirar al neonato, evaluar cómo es la respiración del tórax superior, cómo es la respiración del tórax inferior, ¿no? Y la retracción sifoidea. Esa retracción sifoidea nos ayuda un montón para saber qué tan grave es, ¿no? Vamos a ver que se hunde el pechito y, y la mamá incluso me va a preguntar por qué pasa eso, ¿no? Muchas veces. Y bueno, ver el aleteo, ¿no? Cuánto se dilata las naricitas, eso se puede ver re bien cuando están los niños con dificultad respiratoria, y el gruñido expiratorio, ¿no? El gruñido expiratorio más que nada se refiere a lo que es el quejido acompañado con los ralos, ¿no? Entonces vamos a escuchar, primeramente se puede no escuchar, y a medida que va avanzando la dificultad respiratoria se hace más evidente el quejido, ¿no? El quejido es una de las manifestaciones más común clínicamente de los síndromes de dificultad respiratoria, ¿no? En el que por ahí uno, en otros, los más adultos, en los pediátricos, por ahí uno dice, bueno, está taquimeico, se lo ve con el uso de músculo accesorio. Y bueno, en el neonato el quejido ya es uno de los signos de gravedad para tener dificultad respiratoria. Y cuando esto vamos sumando, ¿no? Es igual tipo, muy similar a lo que hace con el TAL, ¿no? ¿Recuerdan el TAL? Esto también me permite clasificar qué grado de dificultad respiratoria tiene. A medida que el 0 punto, este niño no tiene nada. El 1 y el 3 ya tiene cierto grado de dificultad respiratoria, es leve, quizás en este momento podamos solucionar solamente con un alito, ¿no? Le ponemos un alito, lo mantenemos ahí, ¿no? Y a medida que va avanzando, que sea un Silverman 4 a 6, también tenemos ya una dificultad moderada. Este test, por ejemplo, está en las hojas de historia clínica del recién nacido de nacimiento. Entonces nosotros lo que tenemos que marcar, lo marcamos, así que lo que tiene el recién nacido cuando nace, ¿no? Y tenemos que marcar con puntito, ¿no? Y después sumamos, ¿no? En la parte de historia clínica está, así que cuando el día que tengan que cursar neonatología lo van a ver. Bueno, el dificultad respiratoria severa de 7 a 10, ya en este caso seguramente van a necesitar un CPAP burbuja, ¿da? O sea, es una mayor cantidad. Recuerden que lo que voy nombrando, el tema de oxígeno, con el alito uno lo puede dar 5 litros de oxígeno, como mucho 8 litros, y uno va aumentando alito, después el CPAP, ¿no? Después ya, o sea, primero el CPAP burbuja, después el CPAP a presión, y finalizamos con el RM, ¿no? Son con el RM el que más oxígeno le puedo dar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero el antecedente, ¿no? Mamá recién nacido prematuro, que no ha recibido quizás maduración, y que comienza con los signos de dificultad respiratoria y el test de Silverman, ¿no? Con eso hacemos primeramente, rápidamente el diagnóstico. Luego pedimos una radiografía. El patrón radiográfico generalmente no aparece inmediatamente. Por eso yo le digo que pueden hacer un niño con Apgar 10 y a medida que va pasando las horas,
se va instaurando esta enfermedad de membrana hialina, ¿no? Para las 6 horas se agota completamente, entre 6 y 12 horas se agota completamente el surfactante. Por eso que cuando nace el bebé prematuro, yo tengo que estar muy atento en qué momento darle la primera dosis de surfactante, ¿no? Son 4 dosis de surfactante, se dan diferentes tiempos, no todos juntos. Y le doy cuando el niño está con signo de enfermedad de membrana hialina radiológicamente, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a ver en esta radiografía? El diámetro anteroposterior está disminuido, va a tener un patrón reticular granular fino y difuso, hipoventilación pulmonar, o sea que va a ventilar menos de 7 espacios intercostales, cuando generalmente lo normal es 11-12, y el famoso aspecto en vidrio esmerilado. Broncograma aéreo y el famoso pulmón blanco, ¿no? Cuando aparece el pulmón blanco es gravísimo. En ese caso ya 30 grados la membrana hialina, ¿no? Y tiene su grado también la membrana hialina. Tiene grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Grado 4. En este caso, por ejemplo, estamos viendo la membrana hialina grado 4 prácticamente, ¿no? En donde desapareció todo lo que es la silueta cardíaca y se ve un pulmón blanco, ¿no? A esto se refiere a que es pulmón blanco. Como ven, debería verse acá, si hay aire, debería verse negro, ¿no? Y si miran bien, tiene algunos broncogramas puestos, ¿no? En este, por ejemplo, se ve re bien acá. Además tiene por ejemplo, tiene las asas también intestinales un poco dilatadas, ¿no? Totalmente blanco. Este ya tiene horizontalización de las costillas, está desapareciendo la silueta cardíaca. A medida que sea más grave, más desaparición de la silueta cardíaca. Cuando nace un prematuro, lo primero que debo hacer es cuidar la temperatura. Les puedo colocar todos los monitores. En este caso, por ejemplo, también tiene ya, si uno mira bien, ya tiene el tubo endotraqueal, ¿no? Y una sonda nasogástrica, ¿no? Y un montón de electrodos, ¿no? Tenemos que monitorear, no solo con estos electrodos, no solo tenemos que monitorear lo que es la cardíaca, también tenemos que monitorear la temperatura y lo que es frecuencia, saturación de oxígeno, ¿no? El neonato cuando nace, no es que nace, vieron que van a ver ustedes cuando el día que cursen que el neonato, hay neonatos que nacen rosados, hermosos vinos, y hay neonatos que nacen moraditos, y a medida que va pasando, se va poniendo rosadito y persiste después moradito las manitos. Eso es normal. No es normal que el recién nacido tenga una saturación al momento de nacer de 65, 75, y eso cada vez vaya aumentando. Por eso no es bueno muchas veces saturarlo inmediatamente nace, sino esperarle 5 minutos y ahí recién saturar al paciente. Como les dije, tiene su clasificación, ¿no? Radiológicamente la membrana hialina. Ustedes me van a decir que nos sirve eso y nos sirve de mucho, porque según esto vamos a tener un pronóstico más o menos de cuánto tiempo vamos a tener al paciente en ventilación mecánica, e incluso vamos a ver qué tanto surfactante vamos a necesitar, ¿no? Muchas veces el de grado 1 con oxígeno puede mejorar sin necesitar surfactante extra, ¿no? Y como en el caso de la 2,
también tenemos una leve posibilidad de que también ande con oxígeno nomás sin necesitar de colocar el surfactante. Usted dirá, ¿y por qué directamente no le ponemos de entrada surfactante? El surfactante, como todo medicamento, tiene sus efectos adversos, ¿no? Y encima, para colocarle, también necesito de algún especialista, ¿no? Técnica especial, en donde necesitemos que, ¿saben la lluvia? No sé si alguno está acá, pero la lluvia espectacular está para estar roncando, tranquilo, ¿no? Bueno, como les decíamos, necesitamos para pasar, ¿no? Necesitamos intubar al paciente, ya estamos agrediendo, ya estamos invadiendo. Entonces, por ahí es mejor, si en caso que tengamos grado 1 o 2, intentar con oxígeno nada más, con CPAP, ¿no? Y no llegar al grado 3 y grado 4, que sí o sí necesita de surfactante. Esto es en grado 1, ¿no? Todavía van a poder ver lo que es la silueta cardíaca, ¿no? Se distingue bien, hay todavía algo de pulmón negro, está intubado, ¿no? Recuerden que la radiografía vamos a tener que hacer en este paciente para diagnosticar luego de la intubación y luego del surfactante, ¿no? O sea, imagínense 3 radiografías en un solo día, ¿no? La otra vez tuve un paciente que conté que teníamos, creo que iba 10 días internado, y como fue una membrana y anemia esas graves, se tuvo que hacer radiografía para controlar el tubo, para controlar el surfactante, para controlar la vía central periférica. Creo que me había contado que estuvo en 10 días, había tenido 36 radiografías, imagínense la radiación que recibió ese neonato, ¿no? Así que bueno, por eso hay que tratar de, en neonatología también hay que ir, usar lo mínimo posible, ¿no? Entonces, si yo tengo un prematuro que yo voy a necesitar intubar, no voy a necesitar hacerle la vía, ya le hago todo y después le controlo, ¿no? Mientras tanto, le controlo clínicamente, ¿no? A veces pasa que ya en grado 2, ¿no? Ya acá hay broncogramas aéreos, ustedes pueden evidenciar por acá, ¿no? Podemos ver broncogramas. Ya se está perdiendo un poquito más la silueta. En este caso todavía van a ver que este paciente no está intubado, ¿no? En este caso ya vieron que ya en grado 3, ¿no? Ya está prácticamente la silueta cardíaca, ya no se evidencia casi, un poquito en el lado derecho. La ocultación de estos pacientes va a ser, ¿no? Va a tener como crepitantes, ¿no? Y la respiración ya no va a ser una expiración, sino ya va a ser cortita, ¿no? Muy cortita. Este paciente va a estar taquipnéico con frecuencias respiratorias de 45, 60, y cardíacas elevadas, ¿no? La frecuencia cardíaca en un neonato, mientras esté taquicárdico, nosotros tenemos que estar felices, ¿no? Por ahí uno dice, no, doctora, mire, llegó 200, 220. Sí, está alto, pero mejor tenerlo así que lo que baja a 90, ¿no? Un neonato que baja a 90 a 100 latidos, la frecuencia cardíaca es de mal pronóstico, ¿no? Es malo para nosotros. Entonces tratamos siempre de tener con frecuencias cardíacas elevadas. Una vez, o sea, hice el diagnóstico clínico, hice el test de Silverman,
pedí la radiografía y pedí laboratorio. ¿Para qué laboratorio? Para justamente poder diagnosticar si este paciente tiene una simple dificultad respiratoria o está evolucionando una insuficiencia respiratoria. Recuerda que la insuficiencia respiratoria se diagnostica solo por laboratorio. Ese paciente que está taquiméico, taquicárdico, con uso de músculo accesorio, aleteo, tiraje subcostal, intercostal, incluso aumento del trabajo respiratorio, ¿no? Saturando bajo, saturando 85, menos de 85. Ese paciente tiene alta probabilidad de que tenga una insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, pedimos siempre a todos los pacientes con dificultad respiratoria estado ácido base y ionograma, ¿no? Siempre hay que pedir los dos juntos. Y me va a decir que tiene insuficiencia respiratoria ya cuando tiene un pH de menos 720, o sea, la acidosis, una presión parcial del dióxido de carbono más de 55-60, el de oxígeno menos de 55, un FIO, ¿no?, de 0,4 a 0,5, y bueno, el déficit de base, en este caso puede dar, menos 10, menos 15, ¿no? Puede dar, o directamente parecer que está normal, pero en realidad uno se guía en este momento más por lo que es por lo que es la acidosis y el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿no? Y una saturación de menos 85. ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿qué diagnóstico diferencial tenemos? Neumonía. La neumonía neonatal, ¿no? Recuerden que ya hay neonatos que pueden hacer con esta patología. Cardiopatía cianótica, el paciente nace moradito, taquiméico, taquicárdico, le damos oxígeno, en algunas situaciones puede mejorar, en otras no. La hipertensión arterial persistente, los síndromes respirativos, por ejemplo, el SALAM, el neumotórax, derrame pleural, alguna malformación congénita, ¿no? Sobre todo las alteraciones de las malformaciones vasculares, ¿no? Taquimia transitoria y proteinosis alveolar congénita. Tratamiento. Siempre va a ser tratar de conseguir, tenemos que pensar qué objetivo tenemos con un tratamiento, ¿no? Cuando nace un prematuro, yo he visto prematuros de sobrevivir, prematuros de 26 semanas en adelante. Menos que eso no han sobrevivido, al menos lo que yo vi. El otro día escuché a una colega que decía que vivió un neonato de 24 semanas. Todavía no tiene ni los ojos abiertos, o sea, yo no le creo, pero los ojitos recién abren a las 25 o 26 semanas, ¿no? Así que bueno, ya se termina a formar los ojitos. Y el pulmón a esa edad todavía está inmaduro. El pulmón termina de completar su maduración en la panza de la mamá a las 37 semanas. O sea, que significa que a las 37 semanas recién está preparado para nacer, ¿no? No significa que no vaya a tener ningún comportamiento respiratorio, algunas patologías respiratorias, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo tenemos en un prematuro? Es no solo conseguir la buena función pulmonar, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, voy a conseguir la función pulmonar a través de la resistencia respiratoria mecánica y colocar desinfectantes, ¿no? Sino que también hay que pensar a futuro, ¿no? Evitando las complicaciones, el enfisema intersticial, el neumotórax. Por eso cuando ventilo con la presión positiva, con la bolsa de ambú, no debo hacer así todo rápido, ¿no? Sino suavecito,
¿no? De acuerdo a lo que da el pulmón. Y evitar las enfermedades pulmonares crónicas. Por ejemplo, una de las enfermedades que puede quedar como secuela en un prematuro es la displasia pulmonar, ¿no? Patología que muchas veces lleva a que el niño tenga que ser traqueotomizado y necesite oxígeno domiciliario, ¿no? Yo acá en Santo Tomé tengo dos así con tráqueo. Las mamás tienen que andar con el aspirador portátil y a la noche le colocan oxígeno, ¿no? Porque tienen una enfermedad, una displasia broncopulmonar. ¿Cómo prevenimos? Y bueno, obviamente recordemos que para decir que un embarazo está bien controlado, tiene que tener 5 controles médicos clínicos, 3 laboratorios en diferentes trimestres y 2 ecografías, ¿no? Para decir que esté bien controlado. Y en caso que venga esta embarazada con el riesgo de que tenga un embarazo prematuro, agregarle inmediatamente maduración pulmonar con algún corticoide, ¿no? Podemos usar betametasona o dexametasona. Obviamente que el pediatra no es el que va a hacer esto, ¿no? El que lo va a realizar es el obstetra, pero yo tengo que saber qué tanto le hizo, ¿no? Porque me puede decir, le maduré ya le pasé corticoides. Sí, pero yo tengo que ser consciente de que, por ejemplo, ¿qué tipo de corticoide le pasaste? Porque pasa muchas veces. Yo le pasé, a veces por el afán de querer terminar la cesárea o realizar la cesárea, me dicen, yo le pasé surfactante, perdón, le pasé ya corticoide. Sí, pero ¿qué corticoide le pasaste? ¿Cuántas dosis, no? Porque me puede decir, le pasó corticoide y fue una dosis menor. Cuando es tener en cuenta que lo mejor es que pase betametasona, 12 miligramos es intramuscular, cada 24 horas por 2 dosis. La mamá, incluso cuando la mamá tiene el riesgo de un parto prematuro, puede hacerse en forma ambulatoria, no es necesario que esté internada. A veces se le hace, por ejemplo, a esta mamá, la maduración pulmonar y después termina teniendo un recién nacido de término, ¿no? Pero a veces no hay que arriesgar, ¿no? Dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 días. Bueno, como ven, mal nace el chico. Hoy en día está muy de moda el parto humanizado. Lamentablemente no en todas las maternidades se puede hacer eso, ¿no? Que el parto humanizado, donde uno agarra al bebé, le pasa la maternidad, está con el papá, ¿no? Están todos hermosos. En este caso nosotros acá, por ejemplo, no podemos implementar mucho, y menos ahora en esta época de pandemia, ¿no? En esta época de pandemia, pobres mamás han tenido que parir prácticamente solas, con gente desconocida, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto termine y que se pueda por lo menos volver a algunas cosas. Lo primero que hacemos cuando nace, ¿no? Un recién nacido que consideramos que puede ser que es prematuro. ¿Cómo sabemos la edad gestacional, ¿no? La edad gestacional podemos predecir a través de lo que nos dice la fecha de última menstruación, ¿no? Que el tiene una funda, tiene 33 semanas por FUN y 34 por ECO. Eso es lo que nos va a predecir el obstetra, pero nosotros, para sacar realmente la edad gestacional que tiene nuestro recién nacido, vamos a utilizar el test de Capurro. Con el test de Capurro nos va a dar a nosotros, y a veces van a ver, muchas veces, la otra vez, por ejemplo, tuvimos un problemón ahí en neonatología, en donde la mamá dio una fecha de última menstruación, o sea que podía haber sido, iba a ser supuestamente un recién nacido de término, y resulta que salió
prematuro, perdón, iba a ser un recién nacido prematuro, pero resulta ser un recién nacido de término. Y vino el problema, ¿no? De por qué si supuestamente. Bueno, nosotros nos basamos por la clínica del niño, por el examen físico. Miramos las orejitas, miramos la piel, miramos la región mamaria, ¿no? Los pliegues del piecito, y con eso sacamos el test de Capurro, ¿no? La FUNE prácticamente es predecible si la mamá sabe realmente cuándo fue realmente su FUNE y si es regular, porque si la mamá es irregular, uno tampoco sabe el día que va a ovular, ¿no? Entonces también es incierto. Y la ecografía muchas veces, depende de la edad gestacional que se hace, quizás en la primera ecografía es más predictivo, es más fidedigno en la edad gestacional que en las últimas ecografías, ¿no? Y las últimas ecografías muchas veces se basan en el tamaño, en la perinalidad. Puede ser un bebé grande, un chiquito, entonces por ahí la edad gestacional no nos da mucho, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta para el tratamiento? Primero de todo, que al momento de nacer, si se trata de un prematuro, ¿no? Que es la diferencia que ustedes habrán visto cuando dieron recién nacido normal, ¿no? Que el recién nacido normal nace y lo seca. Bueno, en el prematuro lo que se hace es, se nace el prematuro, se coloca en una bolsita, nosotros decimos la Cropac, se llama en realidad, ¿no? Pero bueno, nosotros le colocamos en unas bolsitas, ¿no? de plástico, y con eso y una gorrita, y le ponemos debajo de la cervocula para mantener la temperatura mientras le preparamos lo que es si el niño está activo, ¿no? Lo que es la vía, ¿no? Para ver eso, ¿no? Hay que evitar que el chico prematuro pierda calor y pierda humedad, ¿no? El prematuro tiene un 80% de líquido, a diferencia del de término que tiene 70%. Así que en este caso, nace, le ponemos en la bolsita y le ponemos en un lugar calientito, ¿no? Ustedes saben, le recalco eso porque las salas de parto no están tan cerca de las salas donde nosotros después vamos a trabajar con el niño. Entonces, en ese periodo, en ese trayecto, debemos cuidar esto, la temperatura del recién nacido. Entonces lo recibimos, lo llevamos a la incubadora, ¿no? Y le iniciamos el oxígeno, ¿no? Este oxígeno nos va a permitir, ¿no? Tratar de evitar a que evolucione una acidosis y como consecuencia, ¿no? A una insuficiencia respiratoria. Mientras hacemos eso, pensamos también en qué alimentación va a tener, ¿no? Un prematuro de menos de 2 kilos no lo puedo alimentar por vía oral, ¿no? Sino lo tengo que pasar vía parenteral, ¿no? Pasamos por vía parenteral, quizás iniciemos primero con líquidos nomás y después planteamos la nutrición parenteral. Y valoramos lo que es si necesita o no transfusión, ¿no? De sangre. Y empezamos antibiótico con primer esquema. Vamos a empezar con primer esquema. El primer esquema nos está hablando de ampicilina, gentamicina, la AMPI de 150 miligramos kilogramos día, cada 6 horas, o cada 8, depende de qué edad gestacional tenga, o cada 12. Y la gentamicina podemos hacer cada 12 o cada 24. 5 miligramos kilogramos día. También depende de la edad gestacional. El oxígeno, recuerden que también el oxígeno es
considerado como un medicamento, entonces puede tener sus efectos adversos. Y en los prematuros es muy común que el exceso de oxígeno, ¿no? Como le decía hoy, que muchas veces nace con una saturación baja y a medida que va pasando los minutos, esta va aumentando. Algunos no saben que pasa esto y nace y ven saturando un neonato del 70% y se preocupan y empiezan a colocarle oxígeno a alto volumen. Y en realidad le está dañando, ¿no? Está muy relacionado el oxígeno con la retinopatía del prematuro. Por eso hay que tratar de, en el prematuro no hay que mantener una saturación 100%. En realidad, en todos los recién nacidos no es necesario mantener una temperatura al full, así al 100%. En el prematuro hay que mantener oxígeno, perdón, saturaciones de 94, lo ideal sería, ¿no? No tratar de llegar a 100. Y en los de término, tratar de mantener saturaciones de 96 para no afectar el ojo, ¿no? Y también evitar la hiperoxia. Esta hiperoxia también me va a llevar a modificaciones en el medio interno. Mantener una buena oxigenación, el oxígeno tiene que ser, tratar de que sea húmedo y tibio, ¿no? ¿Cómo vamos progresando, ¿no? Primero usamos la cánula nasal, ¿no? Que es también llamado, o van a ver como bigotera, también llamada bigotera, y el casco cefálico, que sería el alito, ¿no? Con eso le vamos a dar oxígeno. En caso que no funcione, pasamos a la fase 2. En este caso ya hacemos con presión positiva continua. Acá en este caso ya le tenemos que conectar una mascarita a presión que ya le va a dar oxígeno, y el oxígeno no es solo oxígeno, sino oxígeno mezclado con aire comprimido, para que le dé más presión. Y después en la fase 3 ya es ventilación mecánica convencional o de alta frecuencia, ¿no? En este caso ya porque el niño tiene insuficiencia respiratoria. Lo más pequeño de los prematuros que he tenido fue el de 26 semanas de 590 gramos. Ese es lo más pequeño que tuve. Ese 500 gramos, me acuerdo que llegó 590 era, me acuerdo que llegó a 500 porque vieron que pierden líquido. Y bueno, pero eso es lo más pequeño que tuve, que trabajé. Los otros más pequeños no han sobrevivido. Pero de 26 semanas, 590, él se permaneció con nosotros internado durante 6 meses, no acá en Santo Tomé, sino en otro lado, 6 meses internado, porque no solo afecta la respiración, ¿no? Sino también tenemos que lograr el peso, porque muchas veces en un prematuro logramos mejorar rápidamente la parte respiratoria porque le colocamos surfactantes, le ponemos en ventilación mecánica, pero la parte del peso muchas veces lleva mucho tiempo, ¿no? Porque hacen todas las complicaciones, van pasando por todas las etapas. Prematura primero la dificultad respiratoria, después hace una sepsis, encima primero hace una sepsis que es mejorada con primer esquema, ya después segundo, y así pasa por todos los antibióticos, la alimentación también, ¿no? Entonces, normalmente lleva mucho tiempo. Bueno, son los diferentes surfactantes que tenemos. Una de las condiciones para pasar surfactante, bueno, obviamente que hay que intubar. Actualmente existe una técnica, ¿no? Que en algunos lugares se está haciendo,
Yo la hice la otra vez para un síndrome de líquido amniótico meconial y anduvo muy bien. Que es la técnica del INSURE, ¿no? ¿Qué significa esto? Que voy a intubar, ¿no? El por qué uno dice, bueno, ¿en qué situación ocuparían eso? ¿No? Y nosotros, por ejemplo, acá que no tenemos respirador, o sea, tenemos respirador, pero no tenemos cómo hacerlo funcionar, o sea, no tenemos allá arriba, no llega la presión de oxígeno que necesitan los ventiladores y el aire comprimido. Y generalmente tenemos que derivar estos prematuros, ¿no? Entonces, lo que se hace es tratar de que, o sea, los prematuros o lo que son pacientes graves. Y bueno, yo probé esta técnica, es nueva, probé con un salam y anduvo muy bien. El INSURE significa intubar, pasar el surfactante. Una vez que vemos que empezó a hacer efecto el surfactante, lo retiramos, ¿no? No es que le paso el surfactante y veo inmediatamente. Al contrario, el surfactante, una vez que nosotros inyectamos, produce efectos adversos, como por ejemplo hipotensión, disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de la saturación, ¿no? Entonces, cuando le pasamos, tenemos que permanecer un tiempo ahí ventilándole manualmente y después le retiramos. Al menos el mío anduvo con éxito. Bien. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones? Bueno, obviamente la enfermedad, ¿cuándo voy a pasar? No es bastante. La enfermedad de hialina en prematuros, para prevenir la enfermedad de membrana hialina en prematuros extremos, ¿no? Porque yo sé que nació un 36, 33 semanas, no recibió maduración y muy probablemente que tenga una membrana hialina, ¿no? Entonces lo que hago es hacerle la radiografía y veo si hay o no y le paso su importante. Y otras patologías como el SALAM, la bronconeumonía, la hemorragia pulmonar, la hernia diafragmática congénita, ¿no? Serían algunas de las indicaciones. Y las contraindicaciones, como verán, prematuros menores de 26 semanas y menores de 300 gramos de peso al nacer, malformaciones congénitas y alguna cromosomopatía incompatible con la vida, ¿no? No voy a estar metiéndole surfactantes, sino que sale caro y sé que no hace compatible con la vida por más surfactante que les pase, por más que haga ventilación asistida. Así que en esas situaciones no le paso surfactante, ¿no? Y ustedes van a decir, yo creo que usted dijo que pasaron a un prematuro de 26 semanas de menos de 590. Y si todo depende de la vitalidad también, ¿no? A veces algunas cuestiones son más éticas que lo que dicen realmente los libros, ¿no? Yo no me voy a olvidar nunca cuando encontré un prematuro de un tacho en una sala de maternidad, porque pensaron que fue un aborto. En realidad, la mamá se había internado por amenaza de parto, ¿no? Y nació el bebé, nació prácticamente flácido, hipotónico, cianótico, todo. Bueno, pensaron que era en la noche. Y yo haciendo mi recorrido, escucho un ruidito y escucho como el ruido de un gatito. Me voy, empiezo a buscar, no encuentro nada, entonces empiezo a abrir los baños y en uno de esos encuentro el baño que había un bebé, ¿no? Con la placenta todo, porque supuestamente nació muerto, ¿no? Y cuando lo encuentro estaba vivo. Ese era, por ejemplo, 26 semanas creo que era de 840. Esas cosas me acuerdo porque son casos raros y especiales, ¿no? Entonces era 26 semanas, 840. Entonces, con toda la situación que había pasado ese prematuro, pensamos que no iba a sobrevivir. Lo dejamos, nuestra guardia terminaba a las 8 de la mañana. Dijimos, bueno, ahora para las 8 ya se va a producir
el óbito, seguro se va a botar surfactante, todo. Entonces, vamos a hacerle dignamente, está en la residencia o eso, vamos a hacerle algo digno, le pusimos incubadoras, le pusimos oxígeno, le pusimos la vía. Y decidimos no pasarle surfactante porque se suponía que ya estaba súper deteriorado. Bueno, llegó a las 7 de la mañana y estaba rosado, hermoso, divino, llorando, prácticamente estaba 10, listo, ya le vamos a pasar surfactante antes de que termine nuestra guardia, y le vamos a pasar surfactante, le vamos a derivar al centro mayor compasivo. Y vivió. A los 3 meses y medio fue dado de alta. Espectacular. Así que bueno, a veces, como le digo, a veces uno dice, no, tantos gramos, y bueno, muchas veces es más ético que otra cosa. Pero obviamente en 22 semanas es incompatible, ¿no? 23. Bueno, el procedimiento de intubar al niño, ¿no? Con la cabeza alineada, tiene que estar relajado, ¿no? Y temperatura, una temperatura correcta, recuerden que no podemos enfriar al prematuro, ¿no? Y tener una vía asegurada, ¿no? Con eso intubamos y después pasamos en pequeñas cantidades el surfactante, ¿no? Que sea, decimos, en 4 alicuotas, ¿no? Pasamos un poquito según la dosis que nos da, porque tenemos que sacar, como todo medicamento tiene su dosis, sacamos la dosis de surfactante que necesita y pasamos primero uno, esperamos como 20 minutos más o menos, volvemos a pasar la segunda, esperamos nuevamente 20, así hasta llegar a las 4 dosis, ¿no? Una vez que pasé todo el surfactante, retiro la sondita que le había puesto a través del tubo para pasar el surfactante y lo conecto al respirador, ¿no? Y puede mantenerse ahí, bueno, y vuelvo a controlar a través de una radiografía para ver si ha mejorado esta membrana ahí arriba, ¿no? ¿Por qué no va a funcionar el surfactante, ¿no? Y bueno, porque la técnica no fue bien hecha o porque el surfactante es de mala calidad también. Puede pasar. El surfactante es un medicamento que tiene que estar en la heladera y cuando nosotros vamos a ocupar, le sacamos y le calentamos a temperatura ambiente para poder pasar, ¿no? Porque si no va a originar mayor gravedad en caso de como de que le pasemos frío. Entonces puede pasar que a veces uno saca, ¿no? Vienen frasquitos pequeños, así de 4 mililitros, y en algunos pequeños muy prematuros, a veces no se usa esos 4 mililitros, ¿no? Una vez que abrimos el frasco, hay que desechar el frasco, no sirve más. Y que también puede pasar, como le dije hoy, con efectos adversos, ¿no? En el surfactante. Las complicaciones que podemos tener es el reflujo del surfactante a través del tubo cuando nos aceleramos en colocar las alicotas, ¿no? Colocamos, por ejemplo, nos da 8 centímetros de surfactante y bueno, lo vamos a dividir por 4 y ahí así le vamos pasando, ¿no? Bradicardia pasajera no nos debe asustar, es muy común que termine de pasar el surfactante, hago 2 o 3 ventilaciones y baja la cardíaca, ¿no? Hipoxia pasajera, también, recuerden que le estoy pasando un líquido, ese líquido está impidiendo la absorción, el pasaje del oxígeno, entonces va a originar hipoxia pasajera, hipertensión arterial, obstrucción del tubo, si el surfactante está muy espeso. Por eso una vez que colocamos el surfactante, es necesario que ventilemos por lo menos 20 minutos para volver a pasar el otro poquito para que no pase esto, ¿no? Obstrucción del tubo. Hemorragia pulmonar por efecto adverso, ¿no? Del surfactante.
el ductus arterioso persistente, infección, ¿no? Es muy importante que a la hora, recuerden que la intubación endotraqueal es un método invasivo, ¿no? Algo que invadimos, entonces tenemos que hacer con técnica aséptica, tratar de que tenemos que usar guantes, máscara, usar gorrito, atarnos el pelo, ¿no? Para tratar de intubar, siempre y cuando el paciente no espere, ¿no? Recuerden que hoy les decía que el prematuro generalmente es un prematuro que nace con amplia 9-10, 10-10, nace bien, entonces muchas veces nos da tiempo de colocarnos todo para que podamos hacer con una técnica aséptica, ¿no? La misma introducción del tubo, la misma introducción del surfactante va a predisponer a infección. Con eso muchas veces le iniciamos antibiótico primer esquema sí o sí, y bueno, y esperamos a ver los controles laboratorios de radiografía después. Enfisema intersticial, por el neumotórax, por dar mucha presión a la ventilación a presión positiva. Bien, este es un resumen más que nada, ¿no? De todo lo que venimos haciendo, ¿no? Que vamos a hacer en caso que tengamos un recién nacido con recién nacido prematuro, ¿no? Bueno, la segunda dosis, ¿no? O sea, dije hoy que le pasamos una primer cuota, una primer dosis en 4 alicuotas, ¿no? Ahí tenemos que esperar, ¿no? Esperar, ver cómo responda esto, haciendo bien no solo la clínica, sino también haciendo una radiografía, a ver si mejoró algo, y si no mejoró, volver a hacer otra dosis surfactante. Primero de todo, algo que no le comenté hoy, que no puedo esperar más de 6 horas en hacerle la primera dosis surfactante. ¿No? Si bien no me va a pasar nada que yo le haga el surfactante después de las 6 horas, pero se está demostrado que hay una menor respuesta al tratamiento cuando pasas más de 6 horas sin realizar el surfactante, ¿no? Porque recuerda, hoy me decía que el surfactante se termina de el surfactante con que nació el recién nacido prematuro se agota a las 6 horas. Y de ahí entonces empiezan todas las complicaciones. Entonces tengo que tratar de evitar eso, evitar la hipoxia, evitar la injuria. Entonces tengo que tratar de hacer antes de las 6 horas la primera dosis. Después la segunda dosis espero 6 horas, la otra espero 8 horas, la otra espero 12 horas y así, ¿no? Entonces que la primera es la importante. La primera dosis es importante que debe estar antes de las 6 horas de nacido. A veces con una sola dosis ya andan bien, ¿no? Por ejemplo, una membrana hialina de grado 3, sin otro tipo de complicaciones, con una grado 3, perdón, con una sola dosis ya podemos tener bien. Bien. Bueno, son las 56, tengo, no sé qué hora tienen ustedes. Creo que si empiezo con este no voy a terminar, voy a tener que hablar todo por una para terminar. Así que vamos a dejar acá para poder mañana, miércoles, no sé si ya tienen los links, porque la vez pasada me conecté y ustedes no tenían el link. Ya pasaron, doctora. Ah, buenísimo. Ya pasaron. Bien, entonces mañana a las 2 de la tarde terminamos este tema, ¿no? Que nos queda taquipnea transitoria del recién nacido, que generalmente en término, y el síndrome de aspiración meconiana. Le pregunto, ¿ya dieron recién nacido normal? Ahora a las 10 con la doctora Ferreira. Ah, bueno. Entonces ahí van a entender un poquito más de las, por ahí de los prematuros, los de término, ¿no? Posttérmino y esas cosas. Así que bueno, y del peso, bajo peso, alto peso, entonces mañana por ahí ya va a ser un poquito más fácil de entender. Así que bueno. Bueno, nos vemos mañana entonces, les dejo para que se vayan conectando con la doctora Ferreira
y mañana no veo. Dale, gracias. Esperemos que mañana